Bienvenidos al segundo bloque del quinto episodio de Conurbalusa. Y estamos acá en FM Boedo. Nos puedes escuchar por YouTube, nos puedes escuchar en la plataforma de Spotify, en la página de FM Boedo. Hoy no nos presentamos, creo, pero bueno, estamos con Erika y Julián. Mi nombre es Juan Francisco. Y estamos convencidos de que el conurbano tiene una mirada decolonial, psicodélica, que tiene un pie, una influencia en el mundo muy grande. Muchas veces nos cuesta expresarnos de esa forma y nos cuesta llegar a otras fronteras, pero cuando eso pasa nos ponemos contentos y ahora tenemos un invitado especial, una entrevista para nosotros es un lujo. Voy a contar que la primera vez que fui, ahora le vamos a preguntar, el compañero se llama Eduardo Pinto y ¿Estás seguro? Es un realizador, un artista, un músico, un fotógrafo, un cineasta, nació en Moreno. La primera vez que fui a Moreno era en los Indios de Moreno, era muy lejos jugar ahí. Y hoy, 20 años después, ya Moreno forma parte de una ciudad industrial y una ciudad forma parte de la frontera nuestra del conurbano. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Te saludamos de Conurbalusa, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Un gusto conocerte. Bueno, un gusto también. Muchas gracias por convocarme. No, te contamos, mira, hace varios años tenemos un centro cultural, tenemos una fundación, tenemos un espacio del conurbano y hace 5 episodios empezamos a armar esta idea de una mirada del conurbano diferente, de salir de cierta estigmatización. Y cuando, bueno, fuimos al episodio del cine, también sabemos que sos fotógrafo, también sabemos que sos, según vos, un mal músico, no sé por qué lo decís. Pero nada, aparte de tus últimos 10, 15 años tienen que ver con este arte. Y bueno, sos de Moreno, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue llegar también al sueño de dar imagen, fotografía, cine? Contanos un poco esos inicios. Bueno, me encanta el nombre que tiene el programa, lo felicito. Gracias. Qué bueno. Tuvimos ciertas críticas. No, un poco yo, bueno, como nací en Moreno y toda mi adolescencia, hasta los 20 años estuve en Moreno, después me vine al centro, ¿no? Pero ahí en el conurbano yo siempre digo que hay otra estética, y hay una estética que yo veía el cine argentino no tenía, que no estaba plasmado. En el urbano aparecían los noticieros con alguna mala noticia. Entonces yo ahí como asumí mi compromiso de decir, bueno, yo quiero filmar historias del conurbano, ¿no? Y así vinieron las películas, o Mis Cortos, o Caño Dorado, o Corralón, o esta última, El Armadero, ¿no? Disculpa que te interrumpo ahora, me quedé pensando porque justo mencionaste estas dos que, digo, una es en blanco y negro, Corralón, y la otra tiene un montón de color, digamos. Me encantó que, digamos, toda la ambientación que le metés con los colores, las partes oníricas y demás, más allá de los pasajes teatrales, digo, pero, digamos, como persona que también viene con Urbano, ¿no? Y veo esto y, digamos, ¿cómo lográs, digamos, tener conseguir esa temperatura, ese color para las escenas? Digamos, me parece que está muy bien logrado. Digamos, hubo una búsqueda, me refiero, digamos, ¿cómo llegaste a tener esas decisiones, digamos, ¿no? Porque Corralón las es tan en invierno, todo gris, Exacto. ¿no? Como uno a veces lo vive. Exacto. Y la otra tiene escenas con un color tremendo. Exacto. Bueno, ahí es justamente eso, un poco, esto te lo puedo enlazar con la pregunta anterior. Yo vengo yo en Moreno, tuve un maestro, que es Jorge Dafunto, que es el actor de Persiana Mexicana y es un artista plástico de Moreno. Él era profesor y junto a él y otros pintores conformamos un grupo de artistas. O sea, yo no me daba cuenta en ese momento, pero eran pintores. Nosotros todos los fines de semana a hacer fotografía o a filmar o a pintar, y yo filmaba. Entonces ahí aparece algo que tiene que ver con esto que vos decís, con las texturas, con los colores, ¿no? Como que yo trabajo mucho con la fotografía y con la textura, con los colores y con la tonalidad. Por ejemplo, Corralón es blanco y negro, sucede en invierno, mientras que Caño Dorado es una película de amor, de pasión, sucede en el verano. Entonces uno siempre está, o El Desarmadero, que la estreno ahora en octubre, es una película que sucede en un desarmadero de auto, donde está todo oxidado, roto, vidrio, tapa. O sea, esto de encontrarle en paleta y la textura a cada película, ¿no? De eso un poco se trata. A mí me gusta transitar ese viaje, ¿no?
Mira, tiene que ver más con la pintura, no tanto con el cine tradicional, ¿no? Mira, me surgen varias cosas de lo que nos venís planteando porque muchas cosas tocan el programa y nos tocan desde de esas miradas. La última, ahora está por estrenar, ¿lo hiciste post pandemia, pre pandemia? ¿Fue en verano 2020 o 2021? El Desarmadero es post pandemia, o sea, el 20, fines del 2020 en diciembre era como más y escribí y salimos a rodar en enero del 21 y la filmamos en General Rodríguez, un Desarmadero. Entonces la peli es una peli de terror, pero también tiene una mezcla, yo lo que estoy haciendo últimamente estoy como mezclando los géneros, terror, pero también es un thriller, también es un drama. Entonces digo, me parece que hoy en día esto, ¿no? En cuanto a géneros cinematográficos. A mí me gusta mucho de que, primero, veo que en el cine nacional muchas veces se hace solamente un género o se abusa por ahí de dos o tres géneros. A mí con El Corralón me pasó que parecía a veces un documental y por momentos un terror psicológico muy grande. Me pasó con El Camión, con El Corralón como un personaje propio. Esto es muy del conurbano, como era un actor más. El Camión era algo, estabas realmente metido en un viaje. Y digamos, eso me sorprende mucho como ahora la chatarra, ayer estuvimos en un basurero de un reciclado de electrónica y cuando estábamos viendo el tema del desarmadero dice, bueno, son estos lugares, hay óxido, hay cobre, hay choreo, digamos, hay un mundo, digamos, que lo tomás de un lugar muy muy interesante. Exacto, bueno, es esto que decimos, ¿no? La tecla de Buenos Aires, por ejemplo. Y esto era lo que yo veía yo tenía un grupo de rock, tocábamos en los barrios, en Moreno, en el oeste, claro, y es otra textura, es otra cultura. Por eso digo, cuando aparece Ciudad de Dios o estas culturas que son latinas y que son parte como de un conjunto de texturas y de estética latinoamericana. Ciudad de Dios. Argentino era de Capital Federal. Claro. Entonces yo en Caño Dorado muestro cómo decididamente cómo se cruza la General Paz, cómo la historia sucede de otro lado. La General Paz es la gran malla, el gran límite. Vos fijate que cuando la pandemia hablaban de una cosa es la Capital Federal y otra cosa es Buenos Aires. Sí, los que están allá no pueden cruzar. Es del límite de los pobres y los ricos, ¿no? Sí. Entonces el Gran Buenos Aires está lleno de matices. Por ejemplo, en los barrios no hay recolección de la gente y prende fuego. Entonces vos un atardecer vas caminando y hay un humo y el rayo del sol del atardecer genera belleza con el humo. Bueno, todas esas cosas son los detalles y matices que crean Buenos Aires, que en verdad existen. Sí, eso es verdad. Yo quería... Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Te ¿Cómo habla te va? Erika. Quería decir que me vi toda la semana, estuve con las pelis, me vi Corralón, me vi Caño Dorado, manija total, y me quedó por la mitad La Sabiduría. Terrible. Que me pareció... bueno, también tenía un poco de terror, o no tiene un poco de terror, pero va mezclándose y también hay mucha lucha. En donde pone a la mujer en otro lugar y también que me pareció como una empoderación también, ¿no? De la película. Me falta verla, no me digas el final, por favor. No, pero también quería hacerte... Yo no la vi La Sabiduría encima, por las dudas. Y también quería decirte algo que me pareció muy interesante. Primero que nada, tu mirada, ¿no? Sobre cómo vas formando el relato y cómo vas narrando. En Corralón, en un momento apenas empecé a verla, empecé a reproducirla blanco y negro. Y digo, me incomodó en cierto momento porque es como... Y después dije, blanco y negro, seguí viendo. Claro, o sea, es gris. Son los colores que tenemos no sé, yo me crié en Solano, nací ahí
Y blanco y negro, gris el cielo, también se notan mucho las desigualdades Exacto. sociales, al igual que en Caño Dorado, ¿no? Porque tiene también, es como una segunda parte y es desde otro lugar y otra historia contada, ¿no? Pero también, ¿no? Exacto. Como empezás desde la fábrica de donde trabaja Panceta y Exacto. después cómo termina todo eso, no voy a decir al final, pero termina del mismo modo de como fue la primer toma, ¿no? Desde la Exacto. fábrica. Y eso me pareció sumamente interesante. Por eso me gustaría preguntarte eso, ¿no? ¿Desde qué lugar pones tu mirada cuando estás haciendo algo y teniendo en cuenta, ¿no? Esto que hablábamos del paisaje en el conurbano, la diversidad y todo lo que hay, los tonos, los colores, los contrastes, esto de que sea invierno, el gris, blanco y negro, me pareció fabuloso. Sí, hay algo ahí que vos recién lo decías, la sabiduría, o sea, mujeres empoderadas, y es verdad, la película va de eso, ¿no? Va es, de alguna forma es una mirada femenina de lo que le ha pasado a la mujer en todo este tiempo, ¿no? Sí, claro. Y también los personajes con los de Caño Dorado, ¿no? Son personajes que luchan y que se empoderan, ¿no? Entonces, digo, Claro. un poco la idea de que, a ver, hay diferencias. Hay gente que está en el grupo hay gente que le pasa mal, hay gente que se tiene que empoderar para salir adelante. Sí, claro. Y esas son las historias que a mí me gustan, claro. Después, eso como fondo, ¿no? En la historia misma de los... Y después esto que decíamos, bueno, después es como el rock, ¿viste? Yo soy del palo del videoclip, he hecho miles de clips, hago del cine, pero como ahí decían, fui un mal músico, yo empecé a acercar a las artes gracias al rock, mi profesor de plástica, bueno, escribió Persiana Americana, entonces digo, yo sufro ahora la muerte de Marciano Cantero porque Claro. lo conocí, porque lo filmé. Entonces digo, yo vengo de ahí, el rock tiene esa libertad, tiene esa rebeldía, tiene esas texturas, que yo trato de hacerlo en el cine. Yo sé que eso es mi aporte en el cine, no es como portar la rebeldía, ¿viste? Mi cine es rebelde, de una. Mi No, cine es rebelde, como el rock. Ahora no sé cómo está el tema de la música, pero mi cine, y yo no sé, porque también gusta, y la gente, y hay un lector de la gente que le encanta. Sí, esa es como, no sé, yo asumí, ¿no? Mira, el primer episodio que hicimos de Conurbalusa trata sobre la música del conurbano. El rock y la música en general nos aporta muchísimo y contábamos que la balsa, digamos, no solamente es de un grupo de rosarinos que vino a Capital, sino que Tanguito se tenía que tomar el tren de Caseros y él Exacto. aportó, estoy muy solo y triste acá en este mundo de mierda, digamos, o sea, no es que no tuvo un aporte, digamos, el rock nacional nació con una pata también, bueno, y hablamos de Box Day, y hablábamos de Manal, que venían de Exacto. Avellaneda, entonces se conforma el oeste, la hit, el sur tiene una movida más alternativa, está el reggae, hay una movida de mucha música. Yo te pregunté, yo la primera vez que escuché vos, creo que fue un video de Catupecu, cuando yo era pibe Sí, me gustaba Catupecu y estaba, creo que Palermo Hollywood es una película que exacto. estaba en tu carácter, pero a mí, volviendo si querés más a lo del conurbano y esa sensibilidad, me interesó algo, por lo menos de que dijiste de la desigualdad. Y en Sí, Moreno y en el conurbano tenemos barrios privados de luz, barrios privados de gas y barrios privados countries. O sea, es como que los márgenes también empieza a verse como esa desigualdad y se nota también a veces como esa frontera de ricos que se cierran en un country y esa frontera de laburantes que están en barrios privados. Y creo que también hay varias veces que vos vas tocando esos temas como una sensibilidad media particular de esa desigualdad del conurbano. bueno, y yo creo que totalmente, y que el ejemplo tal vez más claro, yo hasta de la inconsciencia, ¿no? Porque cuando hice Corralón es eso. Corralones son Sí. dos tipos que se empoderan con un camión, y ese camión te da miedo, dos tipos que van al bar, dos tipos que, uno que es un intelectual, que es el personaje de Luciano Cáceres, que ha perdido la batalla, el otro que quiere ser de un barrio privado,
y van por rollo, van por los juegos. Es como la civilización y la barbarie. Total. Y de alguna En el forma mismo lugar. pasan, ¿viste? Y no sé, yo veo las redes sociales y hoy o ayer la gente apenándose por la muerte de la reina de Inglaterra. Entonces digo, que es como, bueno, es No, sí, la claro. división, o sea, la grieta del país. Y Corralones, cuando asume Macri, yo me pongo a escribir, y es la grieta entre la civilización y la barbarie, entre el blanco y el negro. ¿Sabés que Entonces yo- el blanco en la capital federal y el negro vive en la provincia. Sí, tal Es cual. así. Sí. Sí, yo te iba a decir, Eduardo, empatizo mucho con algo de tu producción. Digo, hay un libro de Pedro Mayral que se llama Un año en el desierto, que también por Sí. un tema de una pandemia, ¿viste? Empieza como la barbarie, digamos, como el conurbano a comerse el capital, ¿viste? Y los tipos no saben qué hacer y vienen hasta malones en un momento, ¿viste? Se pone como fantástico. Exacto. Y yo lo que veo que como que en tus películas es como al revés en el sentido de que esta cosa del conurbano del campo, es como siempre la salida, pero como para bien. Está bien, como que siento que lo opresivo a veces es como más la ciudad, lo urbano, digamos, el límite ese tipo de disciplinamiento, y yo veo que, digamos, en tus películas como que hay una cierta liberación, ¿me entendés? En la naturaleza y en las figuras más no vinculadas con... Claro. Exacto, está porque, bueno, digo, como para jugar con esto del Gran Buenos Aires, por ejemplo, el Caño Dorado, hay un paraíso que cuando Panceta se va con Clara al río, o sea, la Sí. naturaleza los abraza, los protege, los ama, y eso es, ahí como vos decís, la naturaleza, porque también lo que tiene el Gran Buenos Aires, el límite, como hacia adentro, es el campo, Claro. ¿viste? Sí, sí, estamos... Claro, porque es la llanura, como o es el río, o es el tigre, o son estos límites donde la naturaleza se hace presente, ¿no? En invierno, en verano, o sea, y eso también me interesa, como poder retratarlo. No, lo notamos, aparte saludamos que se empieza a poner una estética propia. Te contamos, mira, estamos en un estudio que es en FM Boedo, que es Sí. el sur de la capital, digamos, como Barracas, Boedo, mataderos, hay lugares como malditos que se animan a poner un pie también en el conurbano y cruzar el Riachuelo o la General Paz. Y nosotros nos interesaba hacerlo acá porque justamente es como parte de nuestra vida tener que venir acá a tocar, porque si somos de la banda del sur, bueno, tenemos que venir y probarnos en cemento. Y la película nuestra, bueno, me sorprendía esto, que la poca cantidad de lugares que había. Tuviste que estrenar, suponete, en el Gaumont, en el Malva y en los espacios Inca, y para estrenar Corralón tuviste que ir al Joyce de Moreno. Pero digamos, eso muestra también la falta de lugares, espacios culturales, de espacios de cine en nuestra tierra, que es el conurbano, digamos, porque después hay alguien como vos que puede producir, pero no tenemos lugares para verlo. Bueno, por suerte YouTube o cine.ar nos da una plataforma nueva. Exacto. Bueno, ahí estamos ante un problema, ¿no? Como vos decís, ¿no? Los lugares no existen, las políticas culturales tampoco existen, por más que hayan intentos, o sea, ¿no? Entonces yo siempre digo, el lugar lo tenemos que hacer nosotros. Yo filmo Claro. películas, por ejemplo, por la hicimos sin dinero del INCA, la hicimos con plata nuestra. Entonces digo, uno tiene que buscar la forma de hacer obra y buscar después a proyectarla. La película Corralón la proyectamos en Moreno y 4 semanas sin estaba pleno. Claro. Y nos Claro. echaron porque la película retrataba, la gente podía ver en pantalla, en blanco Sí, y negro, su barrio. podía ver su ciudad, su barrio. Sí, sus personajes, Entonces, eso es sus un kioscos. hecho fantástico. No, realmente que sí. Lo bueno es que yo cuando era pibe y Telefe te mostraba que la película de Francella superaba, no sé, 100.000 vistas. Bueno, el otro día vi que haciendo la producción del programa, hay una película tuya ya superó las 163.000 visualizaciones. O sea, hoy permite, esto sigue estando en cartelera digital por ser una forma. Creo que por lo menos de estos espacios lo que queremos hacer es que crezca, se riegue en todos los lugares que el conurbano viene expresando. No queremos, porque estamos acá en Capital, entendé que estamos en un lugar donde no queremos que nos miren
de mala onda, porque nosotros necesitamos convivir y somos parte también de esta ciudad. Obvio. Claro. Pero entendemos también que nuestra mirada también aporta, así que te queríamos agradecer. Ojalá que un día puedas estarte acá por el estudio y seguir contando de futuras Ojalá. ideas. ¿Dónde, Sabemos dónde que tenés podemos tu ver productora. entonces Desarmadero en octubre, dijiste? ¿Dónde se estrena? Y Desarmadero se estrena el 6 de octubre, así que los mantengo informados. Uy, sí, por favor. Sí, y bueno, y vengan a ver, y seguro que les escribo y les aviso, y si lo quieran, paso a visitar, no hay problema. Uy, Perfecto, acá buenísimo. Buenísimo. somos fans, así que Buenísimo, te habíamos buenísimo. pedido un tema, así que si querés contanos que por qué, creo que te gusta Intoxicado, nos pediste un temita ahí, así que nos vamos con un tema que nos pediste. ¿Puede ser? ¿Cuál era, Eduardo? Un El tema se llama Un Secreto, que yo lo usé del amigo Cristian Álvarez. Sé que él ahora está mejor, se está Está recuperando. mejor el Viti, sí. Sí. Sí, y él es un artista de los grandes, así como el Palo Pandolfo, otro artista Otro crack. que ha desaparecido lamentablemente. Y bueno, Un Secreto es un tema que yo utilicé en la película, es un clip de la película, y me parece que nada, que es una forma de agradecerle a Cristian su participación en este año dorado. Bueno, entonces vamos a escuchar, yéndonos a escuchar al Piti, te agradecemos a vos, Eduardo, y bueno, esperamos el 6 de octubre tu nueva producción y Sí. estamos atentos. Sí, Y sí, bueno, sí. muchas gracias por pasar Gracias. por Conurbalusa. Muchas gracias, gordo. Gracias, abrazo. Abrazo. grande para Abrazos. todos. Abrazo grande.